Ok, el día de ayer nos dispusimos a hacer la primera prueba con Share Your Screen de Gemini o Gemini 2.0. Esto hace parte de Google AI Studio y la idea era comenzar a hacer un semivariograma para poder interpretar una serie de datos, unos datos de precipitación, ¿cierto? Para luego hacer el variograma experimental, poder ajustarlo y poder ejecutar un método Kriging de interpolación de la mejor manera posible, haciendo pues o teniendo en cuenta la semivarianza que también la calculamos. Ese fue el video anterior. Esta vez nos vamos a enfocar entonces, le vamos a preguntar a Gemini a través de Share Your Screen. Yo le voy a compartir la pantalla y quiero que me diga si efectivamente él me puede orientar cómo hacer el variograma experimental a través del Geostatistical Wizard de ArcGIS Pro 2.0, perdón, 3.4. A partir de eso, entonces vamos a ir paso a paso. Esto algunas veces, no sé, de repente se bloquea, el share screen deja de funcionar, entonces hay que iniciar nuevamente. Entonces vamos a arrancar, voy a compartirle mi pantalla. Hola Gemini, ¿puedes escucharme y hablar conmigo en español? Hola, si puedo escucharte y hablar contigo en español, ¿en qué puedo ayudarte? Ok, me imagino que estás viendo mi pantalla y que observas que hay un shapefile que está abierto en ArcGIS Pro sobre precipitación y estás viendo la tabla de atributos que también está en pantalla. Allí he calculado la semivarianza para los datos de precipitación para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A partir de eso, quiero que me ayudes a partir de la opción de Workflows y del Geostatistical Wizard, que me ayudes a construir el variograma experimental o el semivariograma experimental a través del Kriging o el co-Kriging y me permitas o me ayudes a ajustar los datos estadísticos para implementar ese método de Kriging a través del variograma experimental de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados posibles. Y a medida que me vas explicando, también necesito pues Veo que tienes un compartir. shapefile abierto en ArcGIS Pro sobre precipitación y que también tienes de atributos en pantalla. También has calculado la semivarianza para los datos de precipitación de todos los meses del año. ¿Quieres que te ayude a construir el variograma experimental usando la opción de Workflows y el Geostatistical Wizard, para que luego puedas ajustar los datos estadísticos para implementar el método de Kriging a través del variograma experimental de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados posibles? ¿Es correcto? Es correcto, efectivamente eso es lo que quiero hacer. Quiero calcular el variograma para cada mes, enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre, pero quiero que iniciemos con el mes de enero y que me expliques estadísticamente o los datos estadísticos para poder ajustar el variograma de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados posibles. Correcto. ¿Quieres calcular el variograma para cada mes del año, de enero a diciembre, comenzando por enero, y que te explique estadísticamente los datos estadísticos para que puedas ajustar el variograma de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados posibles? ¿Es así? Correcto, eso es lo que quiero. Podemos comenzar y me puedes indicar paso a paso qué hacer y explicarme los datos estadísticos. Perfecto. Podemos comenzar con el mes de enero. Para iniciar, ve a la pestaña de Workflows y busca la herramienta Geostatistical Wizard. ¿Ya la tienes localizada? Ya la tengo localizada y ya he abierto el Geostatistical Wizard. Genio. Ahora, Geostatistical Wizard selecciona la opción Kriging barra Co-Kriging. ¿Listo? Perfecto, ya seleccioné la opción Kriging barra co-Kriging. También coloqué en Source Dataset el shapefile de precipitación y en Data Field el mes de enero o la semivarianza de enero que ya calculé.
¿Qué más hago? Listo. Ahora en la ventana kriging barra co-kriging, has seleccionado el shapefile de precipitación en Source Datasets y el campo de datos del mes de enero o la semivarianza de enero que ya habías calculado en Datafield. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Qué sigue? Luego, haz clic en el botón siguiente para pasar a la siguiente ventana, donde definirás los parámetros del variograma. ¿Ya estás en ESA ventana? Sí, ya estoy en esa ventana. ¿Qué opción debo escoger? En ESA ventana te recomiendo empezar con la opción semivariograma y utilizar el modelo esférico. ¿Te parece bien? Pero antes de esa ventana, cuando le di siguiente, me aparecen las siguientes opciones. Ordinary Kriging, me aparece Simple Kriging, me aparece Universal Kriging, Indicator Kriging y Probability Kriging. Dentro de esas opciones me aparecen cuatro subopciones que son Prediction, Quantile Probability y Prediction Standard Error. ¿Cuál de todas debo escoger? Ok, Gemini, espero que estés observando mi pantalla. Estoy en el ArcGIS Pro y estoy haciendo un semivariograma o un variograma experimental para luego aplicar el kriging. Estoy en la opción Geostatistical Wizard y necesito que me indiques qué opción debo escoger. Si Ordinary Kriging, Simple Kriging, Universal Kriging, Indicator Kriging o Probability Kriging. Y dentro de esas opciones hay unas subopciones que son Prediction, Quantile, Probability, Prediction Standard Error. ¿Cuál de todas debo escoger? Sure. I see your screen. You are using ArcGIS Pro and are trying to create a semi-variogram for Kriging. You are in the Geostatistical Wizard and need me to tell you which option to choose, either ordinary, simple, universal indicator, or probability Kriging. Also, within those options, you want to know if you should use prediction, quantile, probability, or standard error prediction. Is this correct? Quiero que te comuniques conmigo en español. No estamos hablando en inglés. Ya, entiendo. Por favor, habla en español. Ok, te acabé de decir que quiero hacer un variograma experimental que acabo de entrar al Geostatistical Wizard. Necesito que me indiques qué opción debo escoger. Estás viendo mi pantalla. Indícame qué opción de las que estás viendo en pantalla debo seleccionar y por qué. Claro, entiendo. Estás en el Statistical Wizard queriendo crear un variograma experimental y quieres saber qué opción de kriging debes seleccionar y por qué. Dime, ¿tienes alguna información adicional sobre los datos, como si tienen tendencia o si son estacionarios? Los datos que estoy utilizando también los estás viendo en pantalla. Son datos de precipitación desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Quiero hacer el variograma experimental iniciando con el mes de enero. Veo que tus datos son de precipitación de enero hasta diciembre. Ya que son datos de precipitación que no suelen tener una tendencia clara, el kriging ordinario podría ser una buena opción, ya que es el método más sencillo que asume que la media es constante en toda el área. Sin embargo, si después de explorar los datos descubres que hay algún tipo de tendencia, entonces quizás deberías usar kriging universal. En cuanto a la salida, dado que quieres una estimación de la precipitación, el valor de predicción sería el más apropiado en este caso. ¿Qué piensas? Ok, usaré lo que me acabas de decir y ya le acabo de dar siguiente. Si estás observando mi pantalla, te darás cuenta que ya estoy observando el semivariograma y hay una serie de parámetros estadísticos a la derecha, los cuales necesito que me expliques estadísticamente y que me digas qué debo colocar y por qué. Ah, entiendo. Has avanzado al siguiente.
Y ahora ves el semivariograma y una serie de parámetros estadísticos a la derecha. ¿Quieres que te explique estadísticamente esos parámetros y te diga qué valores debes colocar y por qué? Dime, ¿ves algún valor que te llame la atención en particular? Realmente no sé si estás observando mi pantalla, porque lo que veo aquí en el semivariograma son opciones como lag size, number of lags. Estoy viendo algo que dice nugget, algo que dice model number 2 y estoy viendo algo que dice model number 3. Pero en la primera opción dice, De acuerdo. función. Veo que estás viendo el semivariograma y tienes parámetros lag size, number of lags, nugget, model number 2 y model number 3. En términos generales, estos parámetros te ayudan a describir cómo cambia la variabilidad entre los datos a medida que aumenta la distancia. ¿Qué te gustaría saber específicamente de cada uno? Me gustaría saber, por ejemplo, que Está bien. Dime cuál parámetro te gustaría conocer en detalle y puedo explicarte más. me gustaría que me expliques el que dice lag size y el que dice number of lags. Esos dos parámetros, explícamelos. Por favor, explícame qué significa el gráfico de colores que está en la parte de abajo y este gráfico de puntos que está en la parte de arriba. Claro, ¿quieres que explique el significado gráfico de colores de abajo y el gráfico de puntos de arriba en tu variograma? El gráfico de colores, que es un mapa, muestra la semivarianza espacialmente, es decir, cómo varía la precipitación en diferentes lugares geográficos. Los colores más cálidos, rojo, naranja, indican una mayor variabilidad, mientras que los colores más fríos, azul, verde, indican menor variabilidad. En este contexto, la variabilidad se refiere a las diferencias en la cantidad de precipitación entre ubicaciones en el área que estás analizando. El gráfico de puntos de arriba muestra la semivarianza en función de la distancia entre puntos. Los puntos representan los cálculos empíricos de semivarianza a diferentes distancias, y la línea azul es un modelo teórico que trata de ajustarse a esos datos empíricos. El modelo sirve para estimar la semivarianza a distancias para las que no tienes datos. Este gráfico nos ayuda a entender cómo la variabilidad cambia con la distancia. Por ejemplo, si la variabilidad aumenta con la distancia o si alcanza un cierto nivel máximo. ¿Hay algo más que te gustaría explorar? Sí, ahora quiero que me expliques qué significa esta opción que dice number of lags y que tiene el número 12 y qué significa la opción que dice lag size o lag size y que tiene un 0.06 y muchos más decimales allí y en qué afecta que aumente o disminuyan esos datos. Gemini, espero que estés viendo mi pantalla, que nos podamos Ya. comunicar en español y quiero que observes la pantalla detenidamente y que me expliques en este semivariograma que estoy tratando de elaborar qué significan esta opción que dice number of lags y que tiene el número 12 y la opción que dice lag size o lag size y que tiene un 0.06 y muchos más decimales y en qué afecta si ese valor o esos valores cambian o disminuyen. Claro. Espero que estés viendo MI pantalla. Que observes la pantalla detenidamente y que me expliques en este semivariograma que estoy tratando de elaborar qué significa esta opción que dice number of lags y que tiene el número 12 y la opción que dice lag size o lag size y que tiene un 0.06 y mucho más decimales. ¿Y en qué afecta si ese valor o esos valores cambian o disminuyen? Sí, quiero que me expliques eso que te pregunté anteriormente. Está bien, entonces quieres saber la respuesta a esa pregunta.
Sí, explícame qué significa number of lakhs y por qué tiene el 12 y en qué afectaría si le quito ese 12 y aumento ese dígito o disminuyo ese dígito con respecto al semivariograma. Claro, entonces quieres saber qué significa el número de lags y por qué tiene el 12 y qué pasaría si le quito ese 12 o aumento o disminuyo ese dígito con respecto al semivariograma. Correcto, explícame eso. Hola Gemini, ¿me puedes explicar eso? Sí, te puedo explicar eso. Ok, estoy esperando la explicación. Bien, el número de lags se refiere a la cantidad de intervalos de distancia que se utilizan para calcular el semivariograma. Ok, ¿y en qué afecta que cambie el 12, por ejemplo, por un 15 o quizá por un 6? El número de lags afecta la resolución del semivariograma. Un número mayor de lags puede darte más detalle de la variabilidad espacial, pero puede aumentar la incertidumbre en los valores de los parámetros. Si el número de lags se hace más pequeño, la resolución disminuye. Ok, y ahora con respecto a la opción que dice lag size o lag size, ¿en qué afecta ese valor? Bien, en cuanto al lag size, este valor representa el tamaño de cada intervalo de distancia utilizado para calcular el semivariograma. Cambiar este valor afecta la distancia entre los puntos utilizados para calcular cada punto del semivariograma, afectando la forma del mismo. Ok, Gemini, y viendo los datos que tienes en pantalla en el semivariograma, ¿cuáles serían los mejores valores o los valores más acertados en el lag size y en el number of lags que tú colocarías? Sí, entiendo. Entonces, para los datos que tienes en pantalla en el semivariograma, ¿cuáles serían los mejores valores o los valores más acertados en el lag size y en el number of lags que tú colocarías? Quiero que tú me digas qué valores podrías colocar allí para que se ajuste de mejor manera el semivariograma. Bien, en este caso, creo que un número de 13 o 14 podría ser mejor para que se ajuste de mejor manera el semivariograma. Ok, Gemini, ya hemos pasado a la siguiente opción, donde estamos viendo la distribución espacial, ¿cierto?, del fenómeno de precipitación con esos valores de la semivarianza para el mes de enero que calculamos, pero estoy viendo una serie de datos a mi derecha que pueden ser modificables. Explícame esta distribución espacial que estás viendo en pantalla y también explícame los datos estadísticos que refleja a la derecha el Statistical Wizard o el Kriging.
Estos datos han sido calculados con una semivarianza. Y estás haciendo un semivariograma experimental para el método de Kriging. ¿Hay algo más que necesites? Sí, por favor explícame qué estás viendo en pantalla, cómo se comportan los datos y estadísticamente qué estás viendo en estos datos que se están mostrando a la derecha de la ventana de Geostatistical Wizard. En la pantalla se ve una representación visual de datos de precipitación. En la parte central izquierda hay un mapa con un patrón de colores que representan la intensidad de la precipitación, con zonas rojas que indican mayor intensidad y zonas azules que indican menor intensidad. Los puntos negros que se ven dentro de los círculos son las ubicaciones donde fueron tomadas las muestras. En la parte superior derecha se ven los parámetros usados para generar esa distribución espacial de los datos. Y en la parte inferior derecha hay un listado de valores de precipitación para cada mes del año, con los datos agrupados por filas con números asignados. Ok, ¿consideras que esa representación espacial que estás viendo es correcta teniendo en cuenta los datos de la tabla de atributos para el mes de enero, los que te estoy señalando ahora mismo? ¿Crees que son correctos? Basándome en lo que veo, la representación espacial de los datos de precipitación parece ser correcta. Los valores más altos de precipitación, indicados en rojo en el mapa, se corresponden con los valores más altos en la tabla de atributos para el mes de enero. Los valores más bajos de precipitación, indicados en azul, coinciden con los valores más bajos en la tabla de atributos para el mes de enero. Por lo tanto, la representación espacial y los datos de la tabla se alinean. De acuerdo a lo que estás viendo en pantalla, si te das cuenta en la opción Model Number One hay una serie de modelos. Está el circular, el esférico, ¿cierto? Está este que dice estable, está el exponencial, el gaussiano. Dime, ¿cuál de estos modelos se ajustaría mejor a mi semivariograma teniendo en cuenta los datos del mes de enero? De acuerdo. En la sección Model Number One muestra una lista desplegable con varios modelos de semivariógramas. Estos incluyen circular, esférico, exponencial, gaussiano, racional cuadrático, K-Bessel y estable. Teniendo en cuenta la forma general de los datos de tu semivariograma experimental, parece que un modelo exponencial podría ajustarse mejor a los datos. ¿Qué te parece esa opción? Está bien, seleccionaré ese y le daré siguiente. Comprendo. Ahora has seleccionado el modelo exponencial y vas a darle al botón Siguiente. ¿Necesitas que te explique algo más? Sí, quiero que de acuerdo a lo que estás viendo en pantalla, me expliques cómo es el comportamiento de los datos de precipitación para el mes de enero. De acuerdo. Ahora estás en la pantalla de validación cruzada. En esta pantalla puedes ver un gráfico donde los valores predichos se comparan con los valores medidos de precipitación a través de una línea recta en diagonal. La cercanía de los puntos a la línea indica la precisión del modelo. Además, a la derecha se muestran estadísticos de resumen, como la media, el error cuadrático medio y el error estándar promedio, que sirven para evaluar el desempeño del modelo de interpolación. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre esta pantalla? ¿Consideras que estos datos de resumen estadístico, por ejemplo, el error medio cuadrático, se representa que el modelo está medianamente bien, está muy bien o realmente el modelo no sirve? En este resumen estadístico, el error medio cuadrático, root mean square, de 1.17367046972, indica la diferencia promedio entre los valores predichos y reales de precipitación. Este valor, junto con el error estándar promedio de 1.5043055799934, sugiere que, en promedio, las predicciones del modelo tienen cierta variabilidad
pero no indican que el modelo sea inservible, sino que su ajuste es medianamente bueno. Si tienes alguna duda o necesitas saber algo más, no dudes en preguntar. Ok, Gemini, de acuerdo a lo que estás viendo en pantalla, ¿crees que es una buena representación o un buen ejercicio del kriging, teniendo en cuenta los datos que estabas viendo en la tabla de atributos y el semivariograma que se realizó? Bueno, como pueden darse cuenta, en este momento se generó error y se generó error. Esto suele pasar muy a menudo, así que hay que llenarse de paciencia, pero ustedes se han podido dar cuenta. Yo realmente lo que quiero hacer con estos ejercicios es que ustedes se pueden dar cuenta que la inteligencia artificial, en este caso Gemini, nos puede ayudar bastante en el paso a paso, por ejemplo, en procesos básicos, complejos, medianamente complejos o ya muy, muy complejos. Por ejemplo, en este caso, en donde estábamos tratando de hacer un semivariograma, miren que desde el video anterior lo primero que le preguntamos fue cómo calcular la semivarianza para todos estos meses y él nos ayudó, le mostramos la pantalla, nos dijo cuál era la fórmula, aplicamos eso y ahorita estamos haciendo el semivariograma para este mes de enero. Luego de hacer el semivariograma aplicamos el método Kriging y este es el resultado. Realmente, obviamente pudimos recortarlo, ¿cierto? De acuerdo al área de estudio, pudimos hacerlo, pero esto es un ejemplo simplemente para que nos demos cuenta que cuando no tenemos nociones de algún proceso, realmente de lo que estamos haciendo aquí, podemos acudir a la inteligencia artificial. Seguramente no tiene todas las respuestas, o no tiene las respuestas más precisas, pero nos da nociones de qué hacer y por dónde arrancar. ¿Listo? Entonces, la idea no es preguntarle todo a la inteligencia artificial, sino con nuestros conocimientos, lo que hemos leído, lo que hemos investigado y su ayuda podemos, digamos que mejorar los procesos que estamos haciendo, sobre todo este CRIIN y el IDW, que muchas veces se hacen como a las carreras, simplemente darle siguiente, 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 y no se tienen en cuenta el tipo de modelo que se selecciona, no se calcula la semivarianza, la varianza, la covarianza, no se tiene un análisis de lo previo de los datos, no se tiene en cuenta la media, la moda, el error medio cuadrático. Y son cositas que en un ejercicio investigativo riguroso se deben tener en cuenta para obtener mucho o los resultados más adecuados o más acertados, más cercanos a la realidad en lo posible, ¿no? A medida de lo que se pueda. Entonces, si se dan cuenta, esto es un ejercicio muy bueno. Vamos a seguir haciéndolo con Gemini, ya que nos brinda esta opción de Share Your Screen para seguir insistiendo sobre todo en estos métodos estadísticos y que nos vaya explicando poco a poco qué debemos ir haciendo. Listo, entonces espero que estos ejercicios nos puedan dar un poquito de luces. Seguramente no serán ejercicios totalmente terminados, pero nos van dando luces de qué preguntar, cómo preguntar y cómo ir ayudándonos con la inteligencia artificial.